Hola a todos. Esta semana, por parte de algunos comentarios, recibí la petición de hacer el bambú que lleva en la boca Nezuko, de Kimetsu no Yaiba. Os recuerdo, si esta es la primera vez que entráis al canal, que actualmente estoy trabajando tan solo con lo que me queda en casa durante la cuarentena, por lo que los materiales pueden ser distintos a los que yo usaría en una situación normal. Esta vez el patrón será súper fácil, pero es tan sencillo que es muy probable que tengamos problemas con las proporciones. Veamos el dibujo. Según las imágenes de referencia, el bambú que lleva Nezuko en la boca ocupa nada más el largo de su rostro. Es decir, no va más allá del inicio de sus orejas. Y sí, es importante tener en cuenta estas pequeñas consideraciones a la hora de crear nuestro patrón, sobre todo para que la pieza quede en armonía con nuestras facciones, no sea muy larga, no quede muy corta, muy estrecha, etc. Os cuento lo que yo hice. Me coloqué frente al espejo con un regla y medí, aproximadamente, la distancia entre los dos lóbulos de mis orejas. La cara recta y mirando de frente. En mi caso calculé unos 12 centímetros. Vosotros puede que necesitéis menos o más, pero es importante que la pieza vaya acorde con aquel que la deba llevar. Ahora, y antes de ponernos a dibujar, debía ver qué materiales cilíndricos tenía yo disponibles. Encontré unos listones de madera de diferentes diámetros y además esto de plástico que no sabía ni que estaba en el cajón. Recomendaciones. Una persona con las facciones muy finas como yo, si tomara un diámetro muy grande, el bambú ocuparía demasiado en su cara. Igual pasaría con alguien que tuviera facciones más anchas y que tomara un diámetro muy estrecho. Debemos buscar una medida que sea coherente con nuestra cara. En mi caso, los listones de madera eran demasiado estrechos. Sí, podría recubrir uno de estos listones con goma eva y así ganaría grosor, pero por fortuna tenía este palo de plástico que funcionaba bastante bien conmigo. Solo para que lo tengáis en cuenta, mide 3 centímetros de diámetro. Ahora ya podemos dibujar. Son 12 centímetros de largo y 3 centímetros de alto, a los que, como podéis ver, añadí los detalles de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Lo más interesante de dibujar el patrón es poderlo recortar, regresar al baño y probarlo frente al espejo para poder visualizar si nos gustan las proporciones. Cuando estemos contentos con el resultado, vamos a trabajar con los materiales. Lo primero es marcar en el listón que tengamos los centímetros que hemos encontrado. En mi caso, 12. Lo hice con un permanente. A continuación, lo corté usando esta sierra que veis en el vídeo. Sea el material que sea, no queremos hacernos daño, así que podemos lijar la superficie con cualquier tipo de lija para evitar cortes y pinchazos. Ahora pasé del patrón al listón los detalles de 1 centímetro y tocó decidir qué podría usar para ellos. En mi caso, confié en la goma eva o foam porque estoy acostumbrada a trabajar con ella, pero oye, otra opción mucho más fácil podría ser tomar un cordón grueso, ancho y liso, y además sería mucho más rápido. Trabajaré con goma eva de unos 4 centímetros de grosor. Lo que yo hice fue dibujar 4 tiras de 1 centímetro de grosor, con un bolígrafo sobre este material. Algo tan fácil como lo que veis. Podéis cortar con unas tijeras, pero para este tipo de manualidades me gusta trabajar con cúters porque son mucho más precisos. Ya tenemos las tiras listas, pero no nos vamos a quedar así porque no podemos dejarlas con estos bordes tan rectos. Hora de desempolvar nuestra herramienta rotatoria, o Dremel, y buscar un cabezal pequeñito para lijar. Por ejemplo, este que estoy colocando. Es mucho mejor si lo que hacéis es trabajar en un balcón, en el patio, en un sitio que esté bien ventilado, pero como yo quería grabar un par de tomas, lo hice en esta misma habitación. Sin guantes encima, porque tampoco tenía. Lo que yo haré será usar la Dremel a baja potencia para redondear la goma eva que hemos cortado. En este clip podéis ver la diferencia entre lo que queda lijado y lo que aún no se ha tocado, y se pueden apreciar bastante bien los bordes redondeados. Esto lo repetiremos para las 4 tiras que cortamos. Siguiente paso.
Repasar un poco los bordes con las lijas de distinto grosor, comenzando por una de grano más grueso hasta llegar a una de grano más fino. No os preocupéis por la textura que queda en este material, porque os aseguro que en el siguiente paso lo vamos a solucionar. Hora de usar nuestro secador. Es mucho mejor usar una decapadora si tenéis, pero como yo no tengo, uso pues mi secador de pelo. Lo que hago es calentar la goma eva. Este material, para quien no lo haya usado nunca, es termoflexible. Es decir, al aplicar calor se puede deformar y al enfriar quedará con esa forma. Este paso no lo hago tan solo porque sea más fácil enganchar luego al listón estas piezas que hemos preparado, sino lo que me interesa es calentar la goma eva, porque como os enseñaré ahora, el material se contrae. La textura esta fea que no nos gustaba, de cuando hemos lijado, desaparece. Aquí podéis ver a lo que me refiero. Yo creo que la diferencia se nota. Y ahora nos toca pegar. Vamos a por nuestra cola de contacto. Vamos a por nuestra pistola de cola caliente. Lo que haré será cortar el margen recto de las tiras de goma eva redondeadas y comenzaré a pegar por esa punta una a una. Si veis el listón de color blanquecino, no os preocupéis, simplemente hice una prueba con gesso para ver si se adhería bien. Lo veremos más adelante. Lo importante ahora fue pegar una a una nuestras tiras. Lo que yo hacía al llegar al final era tomar un cúter y cortar muy justito para pegarlas bien. Dejad que os comente algo importante. Cada tira debe comenzar y acabar en el mismo sitio. Esta parte más feita es la que irá hacia el interior y nadie la verá. Cuando nuestra pieza esté terminada, podemos continuar con la imprimación. Aquí tenemos dos maneras de tapar nuestros poros para poder pintar. Os recomiendo usar cola blanca, de la que podéis encontrar en cualquier lugar, para imprimir si vuestro listón es de madera. Como yo tenía esta de plástico y no estaba muy segura si la pintura acrílica se adheriría bien, imprimí usando gesso, que yo ya sabía que me daría un buen resultado. Lo único que tenemos que hacer es dar varias capas del tapaporos elegido con un pincel. Aconsejo mínimo unas 3 capas. Y tenéis que dejar secar entre capa y capa. Al final, cuando las terminé todas, quedé con una pieza como la que veis, lista para pintar. Pero, evidentemente, la variedad de verdes de los que dispongo ahora en casa no es muy amplia, pero eso sí, si os fijáis, son casi siempre pinturas acrílicas. En un papel en blanco hice una prueba con los 3 colores para ver qué tono se podría acercar más al bambú y me quedé finalmente con este verde central para la pieza y con el verde más oscuro para los detalles posteriores. Con el tono verde medio di unas 2 capas en toda la pieza, de manera uniforme y siempre las pinceladas en una misma dirección, dejando secar entre capa y capa. Si ya tenemos el bambú todo pintadito, con un color un poco más apropiado si puede ser, tenéis 2 opciones: dejarlo así o darle, como yo, un poco de textura para que la pieza no quede tan plana. Con un pincel grueso de cerdas anchas y duras voy a pintar en seco a toquecitos. Lo que hago es mojar el pincel, retiro el exceso en un papel y doy toquecitos sobre el bambú, sobre todo en los rincones. Además, usando el mismo tono oscuro, remarco la base de los detalles para darles más profundidad. Y continúo dando más toquecitos para añadir textura. No hay una forma correcta de hacer esto, es un poco un proceso artístico que va a depender de cada uno. En este punto estaba grabando de noche y quizá los tonos bajo el fluorescente se aprecien un poco extraños. Antes de terminar, eso sí, di unas pinceladas con un tono amarillo muy suave, sobre todo para aportar un poco de claridad. Si ya tenemos nuestra pieza de bambú lista, tan solo nos queda la tela roja con la que parece que Nezuko lo tenga atado o sujetado a la cabeza. Por debajo del pelo, no sé, de forma un poco mágica a veces. En nuestro caso nos lo podremos poner debajo de la peluca. Y la verdad es que no me voy a complicar demasiado. Doblo la tela,
y corto un rectángulo de unos 5 centímetros de ancho. El largo dependerá de vuestra cabeza. Debemos coser, pero antes di unas puntadas rápidas con hilo negro para unir y luego ya pasé la máquina. Retiré el embaste y corté el sobrante a ras de costura. Y bueno, ya lo tengo listo para darle la vuelta y pasar la tela por el interior del bambú, como estáis viendo. ¿Y cómo lo voy a sujetar? Bueno, con lo que tenía disponible en casa, lo más inteligente fue usar velcro, pero podríais usar botones, clips, gomas, lo que queráis. Y ya lo tendríamos, por fin ya lo tendríamos. Me hubiera encantado poder usar tonos más acordes para la pieza, pero creo que con lo que tenía no ha quedado tan mal. ¿A vosotros os gusta? Espero que pueda ser útil de alguna manera. Ahora ya, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!